Durante 40 años, Irán construyó algo que ningún país de la región tenía. No eran aviones, no eran portaaviones. Estoy hablando de misiles, miles de ellos, enterrados a cientos de metros de profundidad, repartidos en decenas de complejos secretos por todo el territorio iraní. Era la apuesta de todo un régimen, la garantía de que ningún enemigo atacaría sin pagar un precio inaceptable. El 28 de febrero de 2026, ese arsenal fue puesto a prueba por primera vez, y en solo 31 días fue aniquilado. Pero después de todo, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo Estados Unidos e Israel destruyeron en un mes lo que llevó 4 décadas construir? La respuesta, bueno, no es lo que la mayoría de la gente imagina. Porque no fue solo poder militar, no fue solo tecnología, fue algo más fundamental. Y, si lo miras más de cerca, yo diría que es aterrador. Vamos a empezar por el principio. El programa de misiles de Irán nació de una herida. Durante la guerra contra Irak, en los años 80, el país sufrió bombardeos devastadores y se dio cuenta de que jamás podría competir en el aire. Décadas de sanciones bloqueaban el acceso a aviones de guerra modernos. Entonces, el régimen tomó una decisión que moldearía las siguientes 4 décadas. Si no podemos tener la mejor fuerza aérea, vamos a construir la mayor fuerza de misiles del mundo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. En el apogeo del programa, Irán llegó a tener más de 3.000 misiles balísticos. Después de perder cientos en la guerra de junio de 2025, el régimen reconstruyó rápidamente su arsenal y llegó a cerca de 2.500 misiles a principios de 2026. Sumado a eso, entre 300 y 400 vehículos lanzadores repartidos por todo el país, además de fábricas que llegaron a producir cientos de nuevos misiles por mes. Era, por mucho, el mayor arsenal de misiles de Medio Oriente. Pero no solo la cantidad asustaba, era la calidad. Uno de esos misiles, el Khaybar-Shekan, cuyo nombre significa rompe fortalezas, alcanzaba objetivos a 1.450 kilómetros de distancia, con una precisión que el propio régimen iraní decía que llegaba a metros del punto exacto. Y lo hacía camuflado. Era transportado sobre un vehículo de apariencia común, prácticamente imposible de distinguir de un camión civil en imágenes satelitales. El Khorramshahr 4 llevaba una cabeza explosiva de hasta 1,8 toneladas y en su versión con submuniciones cubría un área de 8 kilómetros de radio, suficiente para destruir todo un barrio. Y el Fatah, que el régimen iraní llamaba hipersónico, volaba, según las autoridades iraníes, a una velocidad 15 veces mayor que la del sonido, y realizaba maniobras en el instante final del vuelo, haciendo la interceptación casi imposible. El mundo occidental se tomaba en serio ese arsenal. Y tenía buenas razones para ello. Pero había un problema que Irán tardó décadas en darse cuenta. Y que sus enemigos se dieron cuenta mucho antes. Para proteger todo eso, Irán construyó lo que se conoció como las ciudades de misiles. Piensa en enormes bases militares subterráneas excavadas dentro de montañas en el interior del país. Túneles de hasta 10 metros de altura, lo suficientemente altos como para que un edificio de 3 pisos pase por dentro. Rieles internos para mover los misiles de un lugar a otro. Plataformas giratorias de lanzamiento. Y todo eso enterrado a cientos de metros de profundidad en roca sólida. Era una ingeniería impresionante, miles de millones de dólares invertidos, décadas de trabajo, pero tenía un problema. ¿Puedes imaginar cuál es? Irán tenía misiles poderosos, bases protegidas, túneles impenetrables. ¿Qué podía estar mal? La respuesta es simple, tan simple que asusta. Los misiles estaban seguros ahí dentro, pero para disparar necesitaban salir. Y en el momento en que salían de los túneles, quedaban expuestos. Lo que Irán no sabía era que, mientras construía sus ciudades de misiles, Estados Unidos e Israel ya estaban mapeando cada una de ellas. Cada entrada de túnel, cada lanzador, cada ubicación. Irán pasó 40 años construyendo el arma perfecta. Y sin darse cuenta construyó el blanco perfecto. Y cuando llegó el día de usar todo eso, Estados Unidos ya tenía la lista preparada.
El 28 de febrero de 2026, cuando se autorizó la Operación Furia Épica, no fue una operación para descubrir nada. Fue una operación de ejecución, y comenzó con algo que resume, mejor que cualquier estadística, lo que Estados Unidos es capaz de hacer. 4 bombarderos B-2 Spirit despegaron de una base en el estado de Missouri, en el centro de Estados Unidos, no desde Medio Oriente, no desde una base avanzada en Europa. Desde Missouri a casi 10.000 kilómetros de Irán. El B-2 es el avión más caro jamás construido. Cada uno cuesta más de $2.000 millones. Es invisible para los radares. Vuela a altitudes que la mayoría de los cazas no alcanza. Y lleva en su interior bombas de precisión de 900 kilos, guiadas por satélite, capaces de acertar un objetivo a kilómetros de distancia, con un margen de error de metros. Esos 4 aviones volaron durante horas sobre el Atlántico, atravesaron Europa, cruzaron el Mediterráneo, entraron en el espacio aéreo de Medio Oriente, lanzaron sus bombas sobre Irán. Y entonces dieron la vuelta para regresar a casa, pero había una tormenta en Missouri. Entonces aterrizaron en Texas. Un entusiasta de la aviación que rastreaba vuelos militares grabó a los 4 B-2 Spirit aterrizando uno tras otro en la base de Dallas, en Texas. Lo publicó en las redes sociales. El video se volvió viral, ¿y sabes qué es lo más curioso? No había ninguna declaración oficial, ninguna conferencia de prensa. Solo 4 de los aviones más letales del mundo aterrizando en un aeropuerto estadounidense, como si regresaran de cualquier viaje. Después de haber cruzado la mitad del planeta para destruir búnkeres subterráneos a cientos de metros de profundidad, en roca sólida y regresar enteros a casa. Eso es lo que Estados Unidos puede hacer, y eso fue exactamente lo que Irán enfrentó. Pero los B-2 solo fueron el comienzo. En los días siguientes, la destrucción del arsenal iraní fue sistemática e implacable. Sucedió en 3 frentes al mismo tiempo. La primera fue eliminar las defensas aéreas iraníes, es decir, todos los sistemas que Irán usaba para derribar aviones enemigos. Sin esa protección en el cielo, todo lo que estaba abajo quedaba expuesto. Drones israelíes que funcionan como misiles suicidas se lanzaron sobre radares y baterías de defensa. Sistemas estadounidenses de interferencia electrónica silenciaron las comunicaciones y ataques de hackers redujeron el Internet de Irán a menos del 4% de su capacidad normal en 60 horas. En menos de un día, Estados Unidos e Israel controlaban el cielo iraní. Más de 100 sistemas de defensa aérea fueron destruidos. Ningún caza estadounidense o israelí fue derribado en combate. El segundo frente fue la caza de los lanzadores de misiles. Y fue aquí donde la tecnología lo cambió todo. 2 tipos de drones fueron los protagonistas de esta cacería. El primero fue el Hermes 900 israelí, bautizado como Kochav, que en hebreo significa estrella, con una envergadura de 15 metros y capacidad de volar. Hasta 40 horas sin aterrizar, patrulló el cielo iraní sin parar. Lo que lo hacía especial no era el tamaño, era lo que llevaba por dentro. Cámaras infrarrojas, radar de alta resolución y sensores hiperespectrales. Todo procesado en tiempo real por inteligencia artificial. El sistema fusionaba esa información automáticamente y señalaba cualquier vehículo sospechoso escondido en el terreno. Cuando un lanzador de misiles salía de un túnel, el Hermes 900 ya lo estaba vigilando. El segundo fue el MQ-9 Reaper estadounidense, el dron de ataque más famoso del mundo, capaz de cargar hasta 8 misiles Hellfire y permanecer en el aire por más de 24 horas. El CENTCOM, el Comando Central estadounidense, era responsable de todas las operaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Un video llegó a circular en las redes sociales, mostrando el momento exacto en que un dron estadounidense MQ-9 Reaper dispara un misil Hellfire y destruye un lanzador de misiles balísticos que se estaba preparando para el lanzamiento. Una cacería perfecta, registrada y publicada en las redes sociales. La división del trabajo era precisa. El Hermes 900 encontraba los objetivos y los marcaba. El Reaper destruía. Cuando no había ningún Reaper disponible, el propio Hermes llamaba a los cazas israelíes cercanos.
La cadena desde identificar el objetivo hasta disparar duraba minutos, a veces segundos. Cuando las entradas de los túneles eran bombardeadas, Irán enviaba tractores para intentar reabrirlas. El CENTCOM publicó videos mostrando que estos tractores eran destruidos en cuanto aparecían. Era un ciclo sin salida. Para las instalaciones más profundas, los estadounidenses usaron esa bomba de 13 toneladas. La técnica era tan simple como brutal. Lanzar varias de ellas en el mismo punto de entrada, una tras otra, profundizando el agujero con cada impacto. El análisis de 32 bases iraníes mostró que todas habían sido alcanzadas. El 77% de las entradas de túneles identificadas fueron bombardeadas. Y el tercer frente fue destruir las fábricas, no solo los misiles existentes, sino la capacidad de producir nuevos. 2/3 de las instalaciones de producción de misiles y drones fueron dañadas o destruidas. Y, en el mar, decenas de barcos militares iraníes fueron eliminados en las primeras semanas, llegando a más de 150 embarcaciones a lo largo del conflicto. Un submarino estadounidense torpedeó y hundió un barco iraní. El primer hundimiento de un barco enemigo por un submarino estadounidense en combate desde 1945. Y el resultado de todo lo que hemos visto hasta ahora, lo puedes ver en los números. En el primer día, Irán lanzó 480 misiles balísticos. Un récord histórico. En el cuarto día, ese número había bajado a 42. En el 10º día, menos de 40. En el 22º día, eran tan pocos que se podían contar con los dedos de una mano. En 10 días, la capacidad de lanzamiento cayó 92%. 70% de los vehículos lanzadores fueron destruidos. Más de 700 objetivos relacionados con el programa de misiles fueron eliminados. Un oficial israelí resumió bien lo que pasó en una frase. En este momento, el régimen iraní es incapaz de producir misiles. Ahora, sin capacidad de producción, sin lanzadores para disparar, el régimen que amenazó al Medio Oriente durante décadas con el mayor arsenal de misiles de la región se quedó en solo un mes sin poder reaccionar. La apuesta de 40 años había fallado. ¿Qué quedó? Bueno, el estrecho de Hormuz. Pero eso es tema para el próximo video. Como puedes ver, Irán no perdió porque le faltaran misiles, no perdió porque le faltara dinero o tecnología. Perdió porque sus secretos fueron robados durante décadas. Y el régimen no lo sabía. Cada túnel fue mapeado, cada rutina monitoreada, cada ubicación registrada. Cuando empezó la guerra, Estados Unidos e Israel no estaban descubriendo Irán, estaban ejecutando un plan que ya existía desde hace mucho tiempo. En la era en la que vivimos, no es el tamaño del arsenal lo que decide quién gana, es quien conoce mejor al enemigo. Irán apostó por el concreto y la profundidad. Estados Unidos apostó por la información y la inteligencia y, en 31 días, quedó muy claro cuál de las dos apuestas ganó. Ahora quiero saber tu opinión. El plazo que Estados Unidos le dio a Irán para aceptar un acuerdo vence el 6 de abril. ¿Crees que Irán va a aceptar? ¿O las negociaciones se van a romper? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando, compártelo con alguien que sigue la geopolítica. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora. Hasta la próxima.